Hola Piscis, bienvenido a Lelia Astral. Me encanta leer nuevamente para ti. Vamos a iniciar y veamos de entrada qué carta hay para ustedes. Recuerden suscribirse para que puedan participar en el sorteo de 2 lecturas gratis. ¿Listo? La carta del mundo. Y la carta invertida. Siento que hay un obstáculo en tu vida. Puede ser a nivel económico, personal, emocional. Hay algo que necesitas vencer y aquí vamos a ver cómo puedes salir adelante de esa situación. Puede ser en tu trabajo, en tu empresa, en tu relación, en tu salud, pero hay algo que necesitas vencer esta semana y que necesitas tomar cartas en el asunto a tiempo. Bueno, ahora miraremos a ver de qué se trata. Bueno, comenzamos. Recuerda que esta lectura es general. Si ya quieres algo privado, en mi primer comentario en la descripción están mis datos de contacto. Y pues recuerda que al ser general, pues toma lo que resuene, el resto déjalo partir, siempre ve a tu ascendente. Si tienes tu petición especial de oración, déjamela en los comentarios y con todo el gusto y amor oraré por ti. Tiene 3 partes: mensaje general de los ángeles, economía, amor. Dice, la energía te hará reinar. Mira que sobre este obstáculo viene esa victoria y viene ese triunfo, y si tú lo crees, escribe gracias universo, porque al escribirlo lo que haces es decretarlo y atraerlo para ti. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea la dificultad que estás pasando, pero lo que aquí me dice el universo es que vas a poder triunfar, es que vas a salir avante de esta situación. Y mira que hablábamos de descubrir realmente cuál es el camino, de descubrir cuál es la forma. Mira que nos dice la energía. Es decir, que es una situación que primero tenemos que luchar en la parte espiritual, ese estancamiento. Por eso te recomiendo hagas tu limpieza al huevo, ¿sí? Al menos 2 veces o 3 días de seguido mejor. Y luego hagas el ritual de abrir caminos. En el primer comentario están las listas de limpiezas. Allí vas a encontrar ambas cosas, ¿sí? Entonces, mira que nos está diciendo, primero hay que trabajarlo en el plano de lo energético, ¿sí? Así que nada, con ánimo. El tiempo no acabará tu juventud. Mira que yo veo que esto me está hablando más que todo de una situación que ya tiene su tiempo, sus meses, y te estás desesperando porque ves que la cosa no avanza. Puede ser, como te digo, un problema económico en tu negocio, un problema familiar, personal, amoroso, salud. Veo que te sientes estancado y que a pesar de todos los intentos es como que no, o sea, no evoluciona, no empeora, pero no evoluciona hacia la mejoría, ¿sí? Como decimos médicamente, tiene una evolución estacionaria, es una cosa así. En los viajes te encontrarás. Y mira que nos está diciendo que tomes perspectiva o distancia de esta situación, ¿sí? Que analices ese problema como si no fueras tú, sino que fuera un amigo y tú le vas a aconsejar acerca de la solución. Me está diciendo que esos son los 2 pasos que tienes que cumplir para solucionar este problema. Primero, ganarlo desde lo espiritual. Segundo, analizarlo con distancia, ¿sí? Y esto pues realmente me parece que es muy claro. Sí, no sé cuál sea tu problema, pero aplica estos 2 pasos y te aseguro de que vas a salir triunfante. ¿Qué le dirías a tu amigo si estuviera pasando por esa situación? ¿Que cuál es la mejor solución? Esa es la respuesta. Bueno, pasamos ahora a la parte de lo económico. Mensaje canalizado por el fantasma de los celos. Wow, en estos días siento que alrededor tuyo hay muchos celos, gente desconfiada, gente insegura, ¿sabes? Pero ese es el problema, gente que es muy insegura de sus capacidades, de lo que puede lograr, de lo que puede conseguir por sus propios medios. Entonces, cuando la gente es así, mira hacia el vecino, mira hacia el que está al lado y comienza con las envidias. Tienes que protegerte de esta situación
porque a nivel energético eso también nos bloquea, también nos genera obstáculos. Entonces mira que las cartas nos están hablando todo el camino, ¿sí? Y que también debes protegerte de todas estas situaciones energéticas. ¿Qué te recomiendo yo? Que coloques tu limón, ¿sí? Que absorbe las energías de envidia, que barras tu casa con sal gruesa, con sal marina, que coloques tu vasito con un poquito de vinagre blanco y de sal marina y que lo cambies, ¿sí? Eso nos ayuda mucho a trabajar desde lo espiritual estas envidias o celos que te tienen bastante bloqueado en la parte económica, ¿sí? Bueno, o no permiten que algo fluya, o sea, tampoco es como que estás sin dinero en algunos casos de ustedes, sino que es como que no se da, o tu negocio llegó hasta ahí y se estancó. Número de la suerte, el número 21, número 34, número 73. Bueno, y quiero que busques el número 333 porque hay un mensaje importantísimo para ti. Veamos qué nos dice el Gran Tarot al respecto. Bueno, veo que definitivamente te vas a poder liberar y hacer un cierre, ¿sí? De esta situación, de este obstáculo. Me encanta el Áquer invertido porque aunque algunos dicen que es una carta fea, el Áquer también es el diablo. Cuando está invertido nos habla acerca de eso, ¿no? De la liberación y de la sanación de una situación. La carta del consultante o el mago me dice que en tus manos está la capacidad para resolver este problema que tiene que ver con el aspecto laboral, ¿sí? Y mira que es una carta que me habla acerca de eso, ¿sí? Que en tus manos está la decisión, la voluntad, la capacidad de poder solucionar esto. La carta del loco invertido me dice eso sí, que esta decisión para poder solucionarla tienes que tomarla como muy analíticamente, ¿sabes? No son buenos días para hacer inversiones riesgosas. Eso de que voy a invertir tanto y que Dios vea y que Dios me ayude, no. Si no estás muy seguro acerca de una inversión en los próximos días, no lo hagas al menos hasta que esta parte energética haya bajado y se haya solucionado porque podrías estar perdiendo bastante. Sí, señor. Y me lo confirmaste 8. Entonces ya sabes. Protégete y resuelve esto energéticamente. Después de eso ya toma decisiones. Ahorita veo que sería un riesgo que te traería bastantes lágrimas, ¿sí? Entonces, bueno, pasamos ahora a la parte del amor. Recuerda que estamos en una lectura general de la semana. Si tú ya quieres algo donde se separen conexiones y solteros, pues puedes ir a tu especial amor, ¿ok? Te invito a que te suscribas y actives la campanilla para que participes por premios. Gregory Material dice, suerte en lo material, pero no te dejes llevar por la ambición. Podrías cruzar límites no permitidos. No sé, siento que quizá algunos de ustedes están como muy centrados en esta parte económica y esto no está mal, ¿sabes? Sobre todo si están solteros, pues lógicamente no está mal que pues se enfoquen como su energía, sus recursos emocionales, físicos y hasta económicos en sacar adelante sus proyectos de vida. Pero me está diciendo que hay que darle un poquito de equilibrio. Y si tú estás en pareja, con más razón, porque siento que quizá tu pareja podría estar sintiendo un poquito de recelo por el hecho de que no le dedicas tanta atención. Veo que hay una persona que puede estar pensando de esta manera. Y pues nada, ahí te dejo el dato. Veamos qué más nos dice que se viene para estos días. Wow, sí. Mira aquí este caballero invertido. Veo que una persona siente que la relación contigo está dando como un retroceso. Si estás soltero me dice que emocionalmente estás como haciendo un retroceso en un aspecto emocional y que debes prestarle atención. ¿Será que quizá trabajar tanto lo estás utilizando como un mecanismo para evadir un duelo? Sí. Hay algo que emocionalmente no estás procesando tanto si estás soltero como si estás en pareja. Y ese es tu punto débil. Necesitas encarar lo que te duele, lo que te molesta, lo que aún no está sanado
y dejar de camuflar ese dolor o ese inconformismo o esa molestia con cosas económicas, con tu trabajo. Es tiempo de sentarse a escribir, me dice, ¿sí? Si están distantes con su persona especial, podría ser una comunicación o un mensaje escrito. Si estás soltero, es tiempo de hacer un proceso como de liberar, de soltar, de catarsis, de escribir lo que te molesta, lo que no quieres decir. Escríbelo, quémalo, tal cual si estuvieras escribiéndole a esa persona, luego lo quemas y haz un cierre. Si estás con pareja, es tiempo de sentarse y hablar, ¿sí? Ya aquí cosas que no se hablan, que no se dicen y que tienen que salir a la luz. Si haces este proceso, te aseguro que las cosas van a resultar muchísimo mejor y te va a dar más estabilidad emocional o como pareja. A una conversación, un tema que no quieres encarar con alguien en tu vida sentimental y vas a tener que hacerlo para dar un cierre o para mejorar la relación. Si lo haces, llega estabilidad porque aparece ese signo Tauro, signo de tierra. Quiero que vayas a tu signo ascendente apenas termines este video. Y si no lo conoces, que vayas a el último video de Capricornio, ¿sí? Y complementes esta lectura. De ambas toma lo que te resuene, el resto déjalo ir. Y recuerda que si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas cada mes, debes cumplir todos los requisitos que son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales. Déjame un comentario con la palabra sol. Y nada, eso. ¿Listo? Un abrazo enorme y te quiero mucho.